El 15 de septiembre se publicó la reforma a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política Mexicana con la finalidad de eficientar la justicia cotidiana. ¿Qué tan importante resulta unificar las reglas a nivel nacional? ¿Cuáles son las leyes que podrían agilizar la justicia civil y familiar? Y para hablar de las reformas a los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución General de la República, hoy nos acompañan el doctor Sergio Márquez Rábago. Él es un académico y constitucionalista. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de 10 libros en la materia constitucional. Y también está con nosotros el licenciado Jorge Delfín Sánchez, litigante y académico. También es apoderado legal de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM. Lo invito a que nos acompañe aquí en Juzgue Usted. Doctor, ¿qué garantía constitucional es la que tutela el artículo 16 de nuestra Carta Magna? Posiblemente una de las más importantes de nuestra Carta Magna, Francisco. El artículo 16, conjuntamente con el 14, conforman ese principio de legalidad. La actuación del Estado, de las autoridades estatales, debe de ser conforme a estos dos artículos para actos que molesten o que priven de derechos a los gobernados, los cuales no quiere decir que no se puedan hacer, se pueden hacer, pero cumpliendo esas formalidades de manera estricta. Y si no se hace así, entonces esto podrá ser declarado ilegal o inconstitucional por un juez y quitarle toda validez a ese acto. Y además de ello, Francisco, hay una garantía Sí, de seguridad jurídica y de derechos humanos. La realidad, esta reforma que acaba de salir, que acaban de publicar el 15 de septiembre del 2017, es una reforma que pretende acercar la justicia, que en realidad no sea con tanta formalidad. ¿Qué problema yo veo en esa reforma? Que desgraciadamente luego los abogados somos los que echamos a perder los asuntos. ¿Por qué? Porque tratan de buscar la conciliación de las partes. Pero cuando llegamos los abogados, lo que queremos es que no se concilien para tener trabajo, que es algo terrible. Pienso que se debe... Se prolongan los juicios. Y prolongar los juicios de forma alargada. ¿Por qué? Porque el abogado está cobrando más, ¿verdad? El espíritu del constituyente, el espíritu del legislador, es que en realidad hagamos la justicia más cercana a la gente, que en realidad se pueda conciliar el asunto de inmediato. Pero pues estamos muy alejados porque no hay capacitación. Sin embargo, hay expertos, doctor, que señalan que esto más bien parece una floritura jurídica que un instrumento para que la justicia sea más accesible a los ciudadanos. Yo estoy completamente de acuerdo, porque ¿qué tan iguales somos los mexicanos? 32 entidades federativas, 60 nacionalidades conviviendo en el territorio nacional, disparidades que tenemos en todo el sistema judicial, y tú les quieres poner una ley que uniforme a todo el país, cuando no tomas en cuenta las desigualdades que existen en los diversos estados del país. Sin embargo, en esta reforma se dice que también las legislaturas tendrán que hacer las adecuaciones legislativas, las legislaturas estatales tendrán que hacer las adecuaciones. Esto no da oportunidad de que cada una de las entidades tenga pues, la autonomía que debe tener. El espíritu de la reforma es precisamente poner un código procesal adjetivo nacional. Es volver a quitarle atribuciones a los estados. Considerar a las legislaturas de los estados como incapaces de legislar en materia adjetiva de cómo llevar a cabo un procedimiento civil, un procedimiento familiar. Durante varias décadas, Paco, te comento, existió un problema para unificar el sistema de procesamiento penal en el país. La realidad del abogado que litigaba en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en el Estado de México o en Chiapas o Chihuahua, le costaba muchísimo trabajo por los formalismos. Todo lo que se busca en realidad es unificar un sistema de procesamiento penal. El problema es que muchas legislaturas dicen están invadiendo nuestra soberanía, nuestra forma de crear leyes. Es el problema que existe, pero afortunadamente ya estamos buscando un sistema único de procesamiento penal. Ya lo tenemos en materia penal y es un procedimiento muy bondadoso que desgraciadamente los abogados todavía no lo conocemos al 100% en su totalidad, porque diario inclusive los jueces están capacitándose diariamente. ¿Pero qué tal los resultados, Jorge? No, terrible. ¿Están igual todos los estados? ¿Todos llevan el mismo avance? ¿Todos llevan el mismo éxito? Yo creo que no. No, yo definitivamente creo que no. Tenemos un grave problema ahí. O sea, ¿por qué? Porque no se toman en cuenta las diferencias que existen en el país.
No, además, ahora en el Código de Procedimientos Civiles que se pretende implementar, que sea a nivel nacional, será algo fabuloso, pero esperemos que en realidad le quitemos tantos formalismos, que en realidad se allegue las leyes secundarias y sea de forma adecuada para que los ciudadanos puedan tener justicia. Y primero, una mediación. En otras democracias existen estas diferencias. Cada legislatura, cada entidad federada, pues tiene su propia legislación y son los abogados los que tienen que estudiar. Si tienen que ir a hacer un trabajo, tienen que litigar en Chihuahua, en Chiapas, en la capital nacional o en el Estado de México, pues tendrían que aprenderse y estudiar la legislación de cada estado. No tiene que ser uniforme, ¿o sí? No, efectivamente, como lo señalaste, depende la materia que tú estés litigando. Si es de orden local, tendrás que llevar la legislación sustantiva local y en este caso, hasta estos momentos, en la mayoría de los estados, procedimental. Una ley sustantiva es cómo se regula el matrimonio en la ley y una ley adjetiva sería cómo se lleva a cabo un juicio de divorcio, la forma del juicio, pero el divorcio en sí está regulado por la ley sustantiva. Entonces, el abogado debe de conocer ley sustantiva y adjetiva, o sea, lo que maneja el fondo del asunto y lo que maneja el procedimiento. ¿Cómo llevar el asunto? Que eso es lo que están tratando de unificar ahorita a nivel nacional. Pero La ley sustantiva, Paco, se refiere al Código Civil de cada estado, al Código Penal de cada estado. Por ejemplo, no es lo mismo el delito en las alturas que en las planicies. En cada región del país hay distintas formas de ver el delito y de castigarlo, atendiendo a sus peculiaridades y a las formas de legislar de cada una de los congresos de la Unión. Pero lo que queremos es que el abogado en sí que pueda litigar en todo el país, y es lo que se busca en la ley adjetiva, que es en el procedimiento penal. Esta reforma del 15 de septiembre la veo muy acertada por tratar de unificar. Ya unificaron la materia penal, y ahora tratamos de unificar lo que es el procedimiento civil y el procedimiento familiar. ¿y en lo penal funciona cómo? En el caso penal, como señala Jorge, esto ha dado un gran giro con el sistema penal acusatorio oral que tenemos hoy Mire, día. en el sistema penal hay que recordar que el delito es de orden público y toda la sociedad nos interesa que aquella persona que cometió un delito se le castigue. Sin embargo, los legisladores consideran que hay delitos que se llaman de querella, que su forma de investigar es de querella, en el cual el particular puede otorgar el perdón. Entonces, en esos casos sí puede existir la mediación para forma de conciliar, pero la realidad es que el delito, aquella persona que comete un delito debe castigarse porque a toda la sociedad nos interesa. Esta reforma del artículo 17, esperemos que exista una verdadera mediación. Nuestros mediadores no están capacitados. Al centro de mediación, ¿qué le hace falta? Métodos coercitivos, por lo menos para que la persona que manda a llamar acuda ante la autoridad y que el mediador tenga una realidad, una capacitación. Nuestros mediadores no están capacitados, desgraciadamente. ¿Son abogados? Son abogados, pero le dicen, miren, a ver, ustedes arréglese, que usted propone esto y usted propone esto. Copiamos mal el sistema norteamericano, Francisco. Sí. En los Estados Unidos creo que es mayor al 80% de los asuntos que llegan en la mediación y se acaban. ¿Cuántos aquí en México? No, ¿por qué? Porque en nuestra ley hay un Por problema. eso, ¿qué porcentaje Ninguno. se arregla? No. Entonces, ¿qué Es muy estamos haciendo? poco. Estamos haciendo muy mal en la copia. Ahorita tuvimos Pero además hay quienes señalan que la mediación se presta mucho más a la corrupción. Pues mire, si el mediador fuera en realidad una persona preparada y pasaran únicamente los interesados sin los abogados, podrían dar alternativas de solución. La mediación implica que te demuestren a ti que eres culpable, que veas las pruebas y que te tocan 10 años de cárcel. Pero si te das por culpable y te declaras culpable, te vas a ir 3 años a la cárcel. Debemos de buscar que existan medios para solucionar los conflictos, porque si no, de esta forma vamos a seguir empantanando el sistema. Si este sistema nuevo que tenemos de procedimiento penal y en el código, el sistema procesal civil que va a venir, no buscamos formas alternativas de solucionar los conflictos, vamos a empantanar nuestros... Y una última pregunta para ambos. ¿Estas reformas empantanan o aligeran estos nuevos procedimientos? A mí en lo particular no me gustan, difiero de Jorge, porque le volvemos a quitar atribuciones a las entidades federativas. Creo que de alguna manera, si la materia familiar es de Aguascalientes, hay que dejar que Aguascalientes decida cómo hacer sus juicios en materia familiar. Pero no, la federación le está diciendo, y los juicios los vas a hacer así, y los términos son estos,
y estos son los recursos a los que pueden optar. Vivimos muchos años muchas décadas esa situación de constitucionalidad, donde dejamos que cada legislatura hiciera lo que quisiera. Y el problema es que, vuelvo a repetir, es la misma forma, todos buscamos lo mismo, que se haga justicia. Pero para hacer la justicia existían muchos caminos. Y al existir muchos caminos, los abogados no podíamos conocer lo que existía en todas las entidades federativas. Pero tú no tienes asuntos en las 32 entidades federativas. Bueno. Tú los tienes básicamente aquí o en el Estado de México. Aparte, si tú agarras y me dices, finalmente no debemos hacer esto, si tenemos que unificar a todo el país, pues entonces hagamos una constitución centralista. Claro. Es alguna cuestión, eso lo he platicado con Bueno, varios. y además, perdón, como cliente yo buscaría a un abogado de Aguascalientes que conociera la legislación de Aguascalientes, si mi asunto es en Aguascalientes. Si es en el Estado de México o en la Bueno, Ciudad de los México, pues lo abogados buscaría debemos usted. de conocer la realidad, por lo menos saber las reglas generales. Creo que las obligaciones en cualquier parte, los derechos y obligaciones en cualquier parte del país son similares. Casi podemos decir que existe una igualdad, ¿verdad? A diferencia, yo difiero del doctor de que sigamos dejándole soberanía a los estados por la cuestión sustantiva. Por la cuestión sustantiva, perdón, que Pero exista. además de todo, como dice ahorita Jorge, aunque tú finalmente conozcas un procedimiento único nacional, el derecho sustantivo de la materia será diferente en cada estado. Claro. Tendrás que estar especializado también en el estado. A menos que quieran que también eso sea No, bueno, parejito como en todo el país. pues, primero va la constitución centralista y luego vendría eso. Esto de la constitución centralista viene porque originalmente se pensaba que los estados no se podían gobernar y que el poder debía centrar de... ¿Y si puede todavía? Y lo malo Sí es se que puede, seguimos sí. pensándolo. No, ya no. Es otro México, es Ve otras la ideas. reforma del 15 de septiembre. En la reforma yo difiero con el doctor. Yo Doctor considero Márquez que sí Rábago, es. muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su presencia. Gracias. Deberías de dar Paco. otras 2 horas. A Claro sus que sí. órdenes. Muchas Mucho gracias. gusto, por invitar. Mucho gusto. Gracias, Jorge. Doctor, mucho gusto de conocer. ¿Quién lo dijera? Las reformas a los artículos 16, 17 y 73 desataron aquí una polémica sobre centralismo y federalismo. Ahí están los elementos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas noches.